Número 10. México. 128 millones de habitantes. México es el segundo país más poblado de Latinoamérica después de Brasil, y asimismo la segunda potencia latinoamericana. La población mexicana es joven, con un promedio de edad de 26 años y una tasa de fertilidad superior a 2 niños por mujer. Sumado a esta tasa de natalidad y la inmigración, México tendrá un crecimiento explosivo de su población, añadiendo un estimado de más de 40 millones de habitantes para el 2050. Para ese entonces, ya México habrá desplazado a Brasil como la potencia latinoamericana, inclusive teniendo menos habitantes que Brasil para ese entonces. También habrá importante inmigración proveniente de Centroamérica y el Caribe hacia México, por lo que será un importante destino para los trabajadores que busquen nuevas oportunidades. Número 9. Rusia. 146 millones de habitantes. Rusia es un país extremadamente grande, pero más del 80% de su población vive en la Rusia europea, más no en la Rusia asiática. Su capital, Moscú, es la ciudad más poblada y grande de Europa, con una población que bordea los 18 millones de habitantes. Cuando la Unión Soviética aún existía, su población bordeaba los 300 millones de habitantes, superando a los Estados Unidos. Pero con el colapso soviético, millones de personas que vivían en la Unión Soviética quedaron esparcidas en las ex repúblicas soviéticas. A pesar de esto, Rusia actualmente recibe bastante inmigración de estas ex repúblicas, ya que Rusia está en mejores condiciones económicas que sus vecinos países. Aún así, la población rusa está disminuyendo preocupantemente y se espera que se reduzca en menos de 40 millones de habitantes de aquí al 2050. Número 8. Bangladesh. 165 millones de personas. Este es lastimosamente el país más pobre de la lista, con un territorio relativamente pequeño para el número de población que tiene. Bangladesh es más pequeño que Uruguay, pero aún así tiene 50 veces la población uruguaya, colocándose como el 11º país con mayor densidad de población por kilómetro cuadrado en el mundo. Su capital, Dhaka, está entre las más caras para vivir asombrosamente. En esta ciudad apenas vive un 5% de la población de Bangladesh, pero aún así la capital tiene más de 8 millones de habitantes. El país tiene graves problemas de infraestructura, educación, corrupción y es afectado constantemente por el cambio climático. Hace apenas 60 años, la población de Bangladesh era de 60 millones. Hoy su población aumentó en más de 100 millones de personas. Número 7. Nigeria. 170 millones de personas. Es el país más poblado de África y evidentemente es el país más poderoso del continente. Nigeria en el 2050 estará entre los 10 países más poderosos del mundo y se dará en parte a que esa fecha el país tendrá más de 400 millones de habitantes. Nigeria, a pesar de ser el país con más poder económico de África, aún mantiene a un tercio de su población sumida en la pobreza. Para un país relativamente pequeño en base a su tamaño, es una nación bastante poblada. Tiene más habitantes que México, y eso que Nigeria apenas tiene un quinto del tamaño de México. Nigeria es un país extremadamente joven, siendo la edad promedio del país 17 años, por debajo de la minoría de edad. Nigeria será el motor económico de África y la principal potencia africana. Número 6. Pakistán. 194 millones de personas. Pakistán es un país poderoso militarmente. Sin embargo, su economía es inestable, al igual que su política. Es de la misma manera uno de los países más pobres de Asia. Pakistán tiene una población sumergida en la pobreza y es un país en donde también existen conflictos internos. Un ejemplo de ellos son los talibanes, que están presentes en gran parte de la nación y con frecuencia realizan atentados contra la población civil. Dado el gran número de habitantes que tiene, muchos pakistaníes huyen de su país en busca de mejores oportunidades hacia la India, Europa y China. A pesar que la India y Pakistán son rivales eternos, existe una importante comunidad pakistaní en la India. Número 5. Brasil. 206 millones de personas. Brasil es el segundo país más poblado de América y el primero de Latinoamérica. Dada la inmensidad de su territorio y su poder económico, no es de sorprender que esté entre los países más poderosos del mundo. Pero realmente más del 50% de la población brasileña apenas vive en un 10% del territorio. Así es. En realidad Brasil es un país mayormente inhabitado en las regiones del Amazonas especialmente. Brasil es una potencia económica y regional. Su población seguirá creciendo y se espera que en 2050 tenga 230 millones de habitantes. Para ese entonces seguirá siendo el país más poblado de Latinoamérica, pero la primera potencia latinoamericana en ese entonces será México. Brasil tiene un promedio de 27 años de edad, una nación joven. Sin embargo, es 2 años más que el promedio latinoamericano, que es de 25 años. Número 4. Indonesia. 260 millones de habitantes. Indonesia es el país más poblado de Oceanía y asimismo la mayoría de su población es musulmana. Por lo tanto, es el país con mayor número de musulmanes en el mundo. Eso es más que Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Irak, Irán, Siria, Libia y Egipto juntos. Sin embargo, es un país sumamente estable
y que crece económicamente a unos ritmos nunca antes vistos. Indonesia en 2050 será la cuarta potencia mundial, un cambio impresionante que se verá en parte a que su población aumentará hasta más de 320 millones de habitantes, pero también será por la amplia infraestructura que Indonesia posee. Realmente Indonesia es un ejemplo de un país que logró salir de la pobreza, educar a su población y que se posicionará entre las potencias del siglo XXI. Número 3. Estados Unidos. 324 millones de personas. Estados Unidos es un país bastante extenso. Cada año la población estadounidense aumenta, pero no por nacimientos, ya que actualmente los estadounidenses no tienen una tasa de natalidad muy alta, sino por inmigración latinoamericana y asiática. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de mexicanos en el mundo, después de obviamente México. Se estima que el número de hispanos en Estados Unidos está entre 40 y 50 millones, pero se sabe que se duplicará para el 2050 hasta 100 millones de hispanos. El estado más poblado de Estados Unidos es California, con más de 50 millones de habitantes. De hecho, si California fuera un país, sería el más poderoso de los Estados Unidos. Es decir, si California fuera un estado independiente, sería la sexta potencia mundial, por encima de Francia. Estados Unidos en 2050 romperá la barrera de 400 millones de habitantes. Número 2. La India, 1.330 millones de habitantes. La India se coronará como una superpotencia en las próximas décadas, en parte a la gran población que esta nación tiene. Si quisieras conocer a cada persona que vive en la India y dedicaras un segundo por cada persona, te tomaría de igual manera más de 15.000 años conocerlos a todos. A la India solo le faltan 50 millones de personas para convertirse en el país más poblado del mundo. Digo solo 50 millones porque para la India eso no es mucho, pero en contraste es más que la población que tiene Colombia. Sin embargo, a pesar de este impresionante número y ser la democracia más grande del planeta, la mayoría de los hindúes viven en la pobreza. Si todos consumiéramos como los hindúes, solo se usarían 0.6 tierras para subsistir, a comparación de las 5 tierras que necesitaríamos si todos consumiéramos como los australianos, por ejemplo. Número 1. China, 1.380 millones de habitantes. Si bien China es el país más poblado del mundo, su población se reduce cada año. Se estima que en 2050 China habrá perdido a más de 100 millones de habitantes, mientras que la India habrá ganado más de 500 millones. En todo caso, China será la primera potencia mundial en la mitad del siglo XXI. China es hoy la segunda potencia. Su economía, que se caracterizaba por ser la fábrica del mundo, está cambiando a ser una economía más enfocada en la de los servicios, aunque aún produce prácticamente todo. Como pueden ver en el mapa, el 95% de la población china vive en el lado este de la nación y solo el 5% en la zona oeste. Cada año, más de 9 millones de chinos bachilleres rinden el examen nacional para ingresar a las universidades. Muchos no pasan, razón por la que millones de chinos van al extranjero a realizar sus estudios. China, dentro de unos 10 años, ya no será el país más poblado del mundo, ya que cederá el podio a la India. Estos fueron los 10 países más poblados del mundo. Si no